Vale, pues nada, ahora sí que sí. En primer lugar, bienvenidos, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Ave Spain. En esta ocasión cerramos la semana hablando de e-commerce y para ello tenemos a Quantum Metric, que bueno, junto con una serie de invitados nos van a trasladar cuáles son las tendencias en cuanto a experiencia digital de cliente y cómo optimizarlo para, bueno, pues, para que nuestro e-commerce funcione eh, fenomenal. Así que para ello tenemos a Carmen Castellano, Senior Account Executive en Quantum Metric, Antonio Ordóñez, CEO en 100 Views y Pablo Altamirano, Head of UX en Iberostar Group. Así que antes de empezar, chicos, como siempre recordar que tenéis el botón de preguntas y respuestas para poder dejar todas las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar, que sé que luego ellos van a ir contestando una a una. Y ahora sí que sí, Carmen, todo tuyo. Mil gracias por la intro, Paula. Y bueno, pues vamos al lío. Ya nos ha presentado, así que ahora lo que voy a hacer es pasar a la agenda para que veamos un poquito qué es lo que vamos a cubrir. Tenemos una doble presentación donde os contaremos un poquito cada uno de nosotros lo que hacemos, a qué nos dedicamos, qué es lo que nos motiva y un poquito sobre nuestra compañía. Después hablaremos también de las tendencias sociales, económicas, empresariales, así como de experiencia de cliente digital en el 2023 para poner un poco en contexto toda la presentación después y la discusión importante, que es buscar claves que debería tener todo e-commerce para poder triunfar en el mundo digital. Por último, haremos un resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando y, como bien ha dicho Paula, os invitamos durante todo el webinar a ir colocando en el icono de... Pulsando el icono sobre preguntas y respuestas, ir colocando todas las preguntas que tengáis porque hemos reservado un ratillo, 10 minutillos al final para recorrerlas. Sin más, empezamos nosotros entonces. Las presentaciones, bueno, primero el burro delante para que no se espante, se dice aquí. Primero yo me presento, como ha dicho Paula, soy Account Executive en Quantum Metric. Eso tiene una lectura comercial, también tiene una lectura de apoyaros a todos vosotros en cualquier necesidad que tengáis en la que pueda dar yo servicio. Trabajo en la región del sur de Europa. Nosotros en Quantum lo que ayudamos a las empresas mediante nuestra tecnología es a potenciar las ventas online, identificar las fricciones en el journey del cliente. Y los equipos corporativos de nuestros clientes emplean los insights de Quantum para optimizar al máximo el funnel del proceso de compra y mejorar las tasas de conversión. Eso a corto plazo, porque a medio y largo plazo realmente lo que tenemos en el ADN es una metodología, es lo que nos hace movernos, el ayudaros a transformar esos equipos digitales para que sean mucho más, para que trabajen de una manera más optimizada y también para que sean capaces de comunicarse muy bien unos con otros y eviten los silos, de tal manera que sea el área digital mucho más eficiente de lo que es en el momento actual. Eso lo llamamos diseño continuo de productos. Y esto va en línea. A mí me gusta más quedarme con lo que aparece aquí, la misión que tenemos, es un poco más romántica, que es ayudar a las empresas a construir culturas centradas en ganarse el corazón de los clientes, que es de lo que se trata a fin de cuentas. Estoy de ponente aquí pues porque somos miembros, tenemos la suerte de formar parte de la comunidad de IAB Spain y en particular de la comisión de e-commerce. Me hace muchísima ilusión el poder participar y poner el granito de arena en la comisión. En el pasado he trabajado también en otras comisiones y creo que y en otras asociaciones y tienen una labor fundamental para desarrollar el negocio. Y luego, por supuesto, me apasiona juntar a profesionales digitales de distintos ámbitos, como son aquí nuestros invitados Antonio y Pablo. Clientes con los que trabajamos, bueno, son múltiples, distintos sectores. Estamos trabajando con Naturgy, con Vueling, Sephora, Parques Reunidos y Europa, podéis ver. Y por supuesto, bueno, Iberostar, que está aquí presente con nosotros. Así que ya le doy paso a Pablo. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. Pues yo soy Pablo Altamirano y lidero el equipo de User Experience de Iberostar.com. Tengo una experiencia de poco más de 15 años también en la industria digital, trabajando en distintas consultoras y en ese paso he trabajado en diversos proyectos para varias verticales. Dentro del equipo, el equipo de User Experience forma parte del departamento de e-commerce de la compañía, de Iberostar,
Y nuestra misión o visión, más bien, es crear la mejor experiencia digital para los usuarios que acceden a iberostar.com. Que tienen distintas necesidades, tienen distintas expectativas y a cada uno de ellos hay que atenderle y lograr que la experiencia sea satisfactoria. Para eso la personalización pues tiene es clave para poder lograrlo. Dentro de lo que hemos logrado en el último tiempo como hitos a nivel de equipo, pues migramos el proceso de reserva de uno antiguo a uno nuevo, obviamente, lo que supone, bueno, dentro de un e-commerce es el corazón del e-commerce. Entonces esa migración es muy delicada y es continua, como salió la palabra anteriormente, o sea, es una revisión continua, y, y la idea es acelerar esa maduración del nuevo proceso al máximo. Y luego, en línea con la personalización que os comentaba antes, pues tratar de plantear o de publicar ofertas contextuales a los usuarios, ya sea en las páginas de destino o también optimizando los recursos internos para hacer más ágil su trabajo de cara a la creación de ciertas ofertas. Hay ofertas recurrentes, como en nuestro caso son Last Minute o Early Booking. Nuestro trabajo tiene por objetivo ese, ¿no? Optimizar cada una de las instancias que requieren del e-commerce como soporte para poder funcionar. Y estamos aquí gracias a la invitación de IAB y por supuesto de Quantum, porque trabajamos con Quantum hace poco más de un año y son junto a Google Analytics nuestra plataforma analítica de experiencia digital. Muchísimas gracias, Pablo. Pasamos entonces ya a presentar a Antonio. Pues buenos días, yo soy Antonio. Antes de nada, muchas gracias a IAB, por supuesto, por invitarnos y a Carmen y a Quantum, en especial por promover este encuentro que me encanta. Aquí habréis visto que he puesto que profesionalmente soy curioso porque me cuesta mucho definirme. Yo estudié filosofía, con lo cual ya es un perfil un poco raro, pero trabajaba ya mientras estudiaba haciendo webs hace 25 años. Estoy revelando ya mi edad, creo, con esto. Pero pues he pasado por muchas fases, ¿no? Y todo este sector ha evolucionado muchísimo en los últimos 25 años. Trabajo en 100 Views, que es una consultora que lleva desde 2008 trabajando en el área de producto, de experiencia de usuario, marketing y estrategia de negocio con muchísimos clientes. Me encantaría mencionarlos a todos, pero es que son tantos que ya me cuesta. Y nos dedicamos sobre todo, lo sintetizamos en una frase que es que creamos y hacemos crecer marcas, productos y servicios. Y añado que es buscando mejorar la vida de las personas, una manera mejor de decir que es aportar valor o todas estas frases que usamos siempre, pero la que creemos realmente, ¿no? Y nuestros dos valores principales son la honestidad y la excelencia en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y creemos que el humanismo y la tecnología son dos cosas que se mueven de la misma manera. Nosotros no estamos casados con ninguna tecnología. Muchos consultores de negocio nos dirían que es una mala idea. No estandarizamos ningún producto, cada uno para nosotros es único. Seguimos vivos, con lo cual quizá no es tan mala idea. Y como decía, hemos trabajado con clientes desde un autónomo que tiene una idea y ha crecido, o desde equipos muy pequeños, no sé, pues recientemente pues algunos lo conoceréis, seguro aquí, Power MBA, desde que empezaron y era una idea hasta que han crecido, hasta clientes muy grandes de banca o seguros que tienen problemas muy concretos de crecimiento, ¿no? Me gusta decir que trabajamos o de 0 al 1, que son muchas empresas o startups o startups corporativas que quieren empezar de cero y les ayudamos a desarrollar su marca, su producto, contratar a gente, montar un equipo y sacar, o ya problemas más complejos de crecimiento de empresas globales.
Y estoy aquí porque me encanta Quantum Metric, sé que parece aquí una cuña, pero no. Desde que Carmen nos lo enseñó, yo creo que es una herramienta que cambia bastante las reglas del juego con respecto a lo que había. Y que nos ayuda mucho a aglutinar cosas que teníamos en 20 sitios distintos y que nos lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros es algo vital y aparte, pues porque al día B, como decirle que no, que creo que todos los que estéis aquí conocéis su labor, que es muy, muy útil para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, Antonio, a ti también, Pablo también, por vuestras maravillosas palabras sobre nosotros. Os lo agradezco mucho y sobre todo que estéis aquí y que podamos tener esta charla. La presentación, la presentación versa sobre cómo lograr una optimización continua del e-commerce diseñando experiencias digitales centradas en el cliente. A mí me gusta quedarme en esta última parte, centradas en el cliente. Y luego, ¿cómo vamos a desarrollarlo? En primer lugar, vamos a poner un poco de contexto, hablando sobre las tendencias de la experiencia digital en las distintas dimensiones, tanto la social como la que está más ligada al entorno económico o empresarial. Y luego pasaremos a explorar conjuntamente todas las claves de la optimización continua del e-commerce en los distintos medios, sea una web, sea una app nativa, sea un kiosco, centrándonos especialmente en revisar los distintos indicadores de negocio, que yo creo que es lo que nos interesa tanto a nosotros tres que estamos aquí charlando como a todos los que estáis atendiendo al webinar. Y nos vamos a apoyar, por supuesto, en la opinión de nuestros dos expertos que lo viven día a día, desde el punto de vista de la agencia, con una idea multidisciplinar de distintos clientes, como también desde el punto de vista mucho más centrado en un sector, como es el hotelero, con nuestro experto Pablo. Y luego, por último, vamos a abriros la conversación también a vosotros y contestaremos preguntas. Os invito de nuevo a ponerlas en el canal, nosotros las recorreremos al final. Sin más, vamos a pasar al primer bloque sobre las tendencias para poner luego contexto sobre la conversación. Entonces, en las tendencias, primero vamos a abordar el contexto social. El contexto social está muy centrado en estudiar y entender las necesidades actuales de los consumidores y los clientes. Es como lo hemos querido enfocar. Como bien sabemos, todos los que estamos aquí, los hábitos de consumo de la sociedad han cambiado y en consecuencia, pues también cambia el perfil del cliente digital. Hemos resaltado 3 puntos, podríamos hablar largamente, no es el objetivo hoy, pero bueno, hemos intentado aglutinarlo en 3 puntos que consideramos representativos. Primero, el consumidor digital es más experto, exigente, demanda transparencia, demanda autogestión, demanda rapidez. O sea, lo que quiero entender muy bien la transacción, poderla realizar yo solo en el momento que me resulte más conveniente. Yo no sé, siempre pongo un ejemplo. ¿Quién no ha comprado un libro, en mi caso, a sus hijos a las 10 de la noche porque en 2 días lo tienen que llevar al colegio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en el mundo en el que vivimos es cada vez más habitual. Y odio hablar de la pandemia, odio hablar del coronavirus, ya lo hemos pasado todos, pero la realidad es que como consecuencia directa de los cambios de hábitos que hubo en el consumo después de la pandemia, pues el canal digital es cierto que se ha convertido en preferente para consultar información, pero también para transaccionar. Después tenemos el entorno de inflación actual. Desgraciadamente las crisis económicas parece que nos persiguen en los últimos años. Apenas habíamos superado la COVID, vino todo el tema de Filomena, después nos encontramos con el conflicto de Ucrania, Filomena casi todo, en Madrid lo padecimos especialmente, y esto tiene un efecto directo también en nuestro comportamiento. Los consumidores somos más cautos, somos más sensibles a los precios, y las empresas tienen que responder a esto y tienen que mejorar las estrategias tanto de captación como de fidelización. Hay que poner muchísimo foco en esto. Pero ojo, porque también tenemos flotando la estacionalidad, ese momento en el que nos volvemos locos en las campañas, como puede ser el Black Friday, dejamos a un lado todos nuestros miedos y ahí las empresas también tienen que dar la talla y estar muy preparadas para detectar cuáles son esos puntos en los que el consumidor afloja esta tensión y puede seguir adelante. Y luego ya por último, y muy ligado con el primer paso de que el consumidor es más experto y exigente y que quiere comprar rápido, pero también quiere comprar desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo. Aquí la omnicanalidad cada vez va tomando, llevamos muchísimo tiempo hablando de omnicanalidad, pero sí que es cierto que cada vez es
está más presente, ¿no? Y muchas veces es un diferenciador clave en la estrategia digital y en la percepción de marca. Entonces, los consumidores, como decíamos, emplean multitud de dispositivos a la hora de interactuar con una marca. Puede ser, en el caso de las vacaciones, por ejemplo, que está muy ligado a Pablo, puedes empezar a mirarlo en un rato que tengas en el trabajo en el ordenador, después te vas a la tableta y luego al final pues acabas contratándolo, charlando con unos amigos, poniéndolo en común desde el móvil. Nosotros, como marcas, tenemos que estar preparados para este tipo de interacción y tenemos que ser capaces de crear una experiencia exclusiva para dispositivos móviles que se están posicionando como los top en cuanto a preferencia de usuario, pero también ser capaces de cubrir todas estas distintas interacciones que tiene el usuario en esta experiencia omnicanal y aportar valor en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, fijado el contexto, esto es el contexto, ya le voy a pasar la palabra a nuestros invitados. Entonces, empiezo por Pablo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo anterior, en particular en la industria donde tú vives y que conoces muy bien, que es la hotelera? Bueno, yo creo que, mientras comentabas, y pusiste foco en la evolución del consumidor, pero creo que no solo evoluciona el consumidor, sino que el medio en el que el consumidor se mueve. Entonces son varias variables que van o caminos que se entrelazan, pero que van a velocidades a veces distintas, pero como común es muy rápido. Y en nuestro caso, la industria de travel es una, yo diría, de las más competitivas que hay. Hay muchos players, todos los días salen players nuevos, hay compras, adquisiciones, hay ganas de salir de vacaciones, hay nuevas maneras de presentar planes para irse de vacaciones. O sea, es una lucha muy fuerte, diría yo, en nuestro sector. Y como canal directo, que es el que represento, pues tenemos que convivir con un Booking.com, los tour operadores y una serie de actores que cada uno trata de hacer lo mejor posible para ser el mejor, ofrecer lo mejor al cliente final y ser el mejor actor. Entonces, yo diría una lucha descarnada por llamar la atención y hacerlo bien. Un entorno que, como comenté, es muy cambiante. Y tenemos que trabajar en un posicionamiento que encante a nuestro cliente rápidamente, y no solo con imágenes o copies atractivos, sino que al momento de hacer, que es lo que realmente el usuario ejecuta en un entorno digital, hay que hacerlo bien a la primera. Lo que tú comentaste antes de el cambio en el perfil del usuario, pues la frustración o la tolerancia a la frustración es mínima. Entonces, si no le funciona en un sitio, va a ir a otro. Y en nuestro caso está con el canal directo en una pestaña del navegador y está con otro competidor en la otra pestaña. Entonces y el que lo hace bien a la primera se lleva la venta. Entonces, por eso es clave revisar constantemente las tendencias para tratar de no de anticiparse, porque es muy difícil, pero sí de reaccionar antes que el resto. Y creo que esa es una de las principales ventajas del canal directo, que el canal directo tiene esta capacidad de reaccionar antes frente al resto de los players a un cambio en las tendencias, a un cambio en el mercado, a un cambio en la forma de consumir de las personas. Así que hay que sacarle partido a eso. No, muy, muy interesante, Pablo. Me quedo con esto último que has estado diciendo, la capacidad que
tenemos que tener de llegar los primeros, de que funcione todo a la primera, no hay lugar al error, y luego la capacidad de reacción, porque obviamente todo va evolucionando y hay que ser capaces, lo que servía hace un mes ya no sirve ahora y hay que cambiarlo también muy rápido. Justo. Y entonces, Antonio, desde el punto de vista de las agencias, que vosotros os movéis por distintos sectores, veis distintos clientes, distintos tipos de necesidades, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que te gustaría resaltar dentro del contexto de actualidad social? A ver, en primer lugar, es cierto, o sea, la pandemia no diría que ha cambiado muchas cosas, sino que acelera un proceso que esperábamos que fuera a durar más tiempo y ocurrió en un año, ¿no? Entonces, todo se aceleró mucho y citando esta famosa frase de Warren Buffett, ¿no? Cuando baja la marea se ve quién estaba nadando desnudo. Entonces, esto le pasó a muchos e-commerce, ¿no? Se aceleró el proceso y se dieron cuenta que no estaban donde tenían que estar. Y es verdad que el problema que menciona Pablo del canal directo versus otros canales no es solo del sector travel, le está ocurriendo a todos. Nuestros clientes en alimentación o en restauración, pues están los globos, tenemos muchos otros de clientes de otros sectores como puede ser el té o otras cosas de venta masiva, pues que tienen canales como Amazon, que de repente es un canal al que no pueden ignorar, ¿no? Pero es verdad lo que decía Pablo, solo es posible en el canal directo realmente controlar esa experiencia al 100%, con lo cual complica todo mucho más el tema. Y en cuanto a la inflación e incertidumbre económica, pues también cuando esto ocurre cambian las reglas del juego, porque si nosotros normalmente consideramos que estamos en un mercado, de repente ya no solo es un mercado. Entonces, si estamos compitiendo contra un presupuesto muy limitado de una persona que va a elegir entre una cosa u otra. Entonces tiene que elegir entre Netflix o otra suscripción o entre comprar esto o esto. Y no necesariamente es nuestro mercado. Entonces ya estamos compitiendo contra un pequeño trozo del pastel que está dispuesto a gastarse. Con lo cual, la exigencia en cuanto a la experiencia o la percepción de marcas es aún mayor. Y estoy totalmente de acuerdo. Esto que decís de la frustración, nosotros pues hacemos test de usuarios muy a menudo, que es para nosotros una manera de ver, ¿no? Realmente las expresiones de la gente y usando los productos, y sí que hemos notado un cambio significativo en cuanto a la poca paciencia que tienen ya los usuarios. Entonces, si en un formulario de contratación de un seguro falla una pequeña cosa, ya está, o sea, se van. Hace años dábamos por hecho que algunos procesos eran complejos y que bueno, que seríamos nosotros, vuelvo a intentarlo, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Ya no. Pero ya no nos pasa en esto ni en nada. Ya si una máquina de un ticket de aparcamiento es difícil, también nos frustra enseguida. Lo cual está muy bien. Quiero decir, para nosotros es un logro de la lucha de experiencia de usuario. Es decir, si algo es difícil de usar es que está mal diseñado. Y los usuarios ya se han dado cuenta de eso. Ya no son ellos los responsables de que algo no funcione bien. Y en cuanto a la omnicanalidad también, es un reto muy grande, se lleva hablando muchos años, no creo que lo hayamos resuelto aún, pero cada vez funciona mejor. Y trasladar esa experiencia a todos los canales es muy distinto. En un caso nuestro, por ejemplo, Raza Nostra tiene muchos puestos en un mercado físico, es cómo trasladar esa experiencia luego al sector digital es extremadamente complejo. Lo que nos lleva a experimentar cosas pues, con compras por WhatsApp o ese tipo de cosas que nos puedan llevar a esa experiencia de un mercado más allá, ¿no? Y a públicos más grandes. Así que yo creo que es un contexto complejo, pero lleno de posibilidades. Como dice Pablo, es una lucha encarnizada, pero también un público mucho más preparado para la venta online. Totalmente de acuerdo, Antonio. Además, mira, me quedo con lo que has comentado de Raza Nostra y de unir ese mundo físico, asemejar la experiencia digital a la experiencia física, porque precisamente yo creo, y por eso tenemos este webinar hoy, que la única manera que tenemos de hacer eso es conocer bien al cliente, y eso es de lo que hablaremos un poquito más adelante, precisamente. Así que mira, nos va a servir de introducción para luego.
Luego tenemos, hemos hablado del contexto social, vamos a hablar del contexto de negocio empresarial, de las empresas, en particular de cuáles son precisamente las necesidades que tienen esas empresas para adaptarse a la situación que hemos descrito anteriormente. Entonces, en primer lugar, siempre, cualquier empresa ha nacido para ganar dinero y la primera prioridad siempre va a ser mejorar la cuenta de resultados, potenciando en este caso las ventas online con rigor operacional. Entonces, aquí es fundamental tener muy bien definidos todos los KPIs que nos van a guiar en todo este proceso y contar también con datos fidedignos para hacer el seguimiento de los KPIs, porque de nada nos sirve establecernos unos objetivos si no tenemos las métricas que acompañen a esos objetivos y los datos que alimenten esas métricas, ¿no? Después también, pues desgraciadamente, y aquí me remonto todavía antes, incluso yo me muevo en la crisis del 2008, que fue una de las primeras que nos estrujó más fuerte. A partir de ahí hubo un cambio de tendencia muy grande en todas las empresas y se empezó a poner muchísimo foco no solo en incrementar los ingresos, por supuesto, pero también en el recorte de gastos. Y es algo con lo que vivimos desde entonces. Yo creo que ya estamos bastante acostumbrados, pero tenemos que sacar, sobre todo en el punto de vista tecnológico, que es donde yo me he movido toda mi vida profesional, es fundamental el poder sacar el valor desde el primer momento de las inversiones tecnológicas. Nosotros rara vez ponemos en marcha Quantum sin haber hecho antes un análisis de retorno de la inversión, por ejemplo, porque es fundamental. El que si me voy a implicar con algo, si me voy a involucrar con algo, que sea capaz de recuperar la inversión lo antes posible y que realmente me vaya a dar el beneficio esperado. Y luego, por último, no podemos olvidarnos de mejorar la eficiencia y el desempeño de los equipos digitales corporativos. Los equipos digitales tienen retos cada vez mayores. Nosotros tenemos un cliente que además está en un momento muy dulce porque está en un momento de crecimiento exponencial. Cada año van incorporando marcas, 4 o 5 marcas más cada año, pero el equipo digital es el mismo y se les está pidiendo, una de las cosas que se les pide es que sean capaces de asumir todas esas nuevas marcas con todo lo que supone desde el punto de vista digital, que aquí lo conocen muy bien tanto Pablo como Antonio, y estoy convencida de que el 90% de los que estáis también conectados lo vivís día a día. Entonces, eso es un reto muy grande y para poder conseguir eso, lo que hay que hacer es fijarse muy bien en qué es lo que hay que priorizar, en qué establecer muy bien las metas, tanto a corto como a medio plazo, y luego gestionar estupendamente todos los roadmaps internos, tanto combinándolos con gente que tengo yo en outsourcing, con distintas agencias que me están ayudando, el equipo interno. Supone hacer unos malabares, ser experto en hacer malabares, ¿no? Y para eso pues también necesitas ayuda, necesitas apoyarte en lo que decíamos antes, ¿no? En toda la tecnología, porque la tecnología tiene la capacidad de ayudarte a incrementar ingresos, pero también debe tener la capacidad de ayudarte a mejorar esos procesos internos y garantizar que no se estén produciendo estos silos, ¿no? Y que cada uno de los departamentos trabaje de una manera separada. Entonces, bueno, pero los que lo conocen bien son estas dos maravillosas personas que tenemos hoy con nosotros y es su opinión la que me interesa hoy escuchar. Así que, Pablo, ¿cómo lo ves tú en Iberostar? ¿Cuáles son los indicadores clave para vuestro negocio y cómo os organizáis también? Bueno, yo creo que has resumido muy bien este contexto de negocio empresarial donde está el foco. En general, para una empresa hay dos cosas que miran para que les vaya bien: ingresos y gastos, punto. Luego se digrega todo eso en distintas líneas, pero la suma es eso. Y tiene que dar positivo. Entonces, respecto a lo que nosotros medimos, pues va a depender, o cuáles son nuestros principales KPIs, va a depender de lo que queremos mirar. O sea, dependiendo de lo que queramos resolver, es el KPI que miramos, ¿no? Pero en mi caso, principalmente es la tasa de conversión. La tasa de conversión de la web es es el driver de nuestro esfuerzo. Y luego pues tenemos otras como por ejemplo el ROAS, que tiene que ver con la inversión que hacemos en marketing digital y cómo esa inversión se ve recompensada, o el resultado de esa inversión.
dividimos la conversión en microconversiones para poder tener claro los distintos journeys que tiene cada cliente o cada usuario para ver dónde podemos mejorar. Luego, lo que comentábamos al inicio, ¿no? El beneficio que tiene el ejercicio que estamos teniendo en un determinado periodo de tiempo. Y concretamente, dentro de la industria en la que estamos, que es la de travel o el hotelero, en la de R, que es el precio promedio al que se vende una habitación al día, es algo que nosotros miramos también. Nos interesa tener un mayor ADR porque nos hace ser más eficientes en el mediano largo plazo. Esto yo creo que son los principales. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora paso contigo, Antonio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes para tus clientes? ¿Hay alguna puntualización que quieras realizar sobre lo que ha dicho Pablo o extenderlo a otras industrias? Evidentemente cambia mucho según las industrias, los KPIs principales, pero bueno, como decía Pablo, es verdad que la tasa de conversión probablemente es quizá lo que más miramos, ¿no? Sobre todo hablando de e-commerce y experiencia de usuario, es una de las que más nos preocupa porque al final es la intersección entre el trabajo de todos unos equipos comerciales, de marketing, de venta, que logran traer un tráfico y luego está ahí la barrera, ¿no? En la que influyen muchísimas cosas y qué pasa para que no pasen al siguiente lado. Entonces, esa tasa es vital. Luego, a nivel negocio, el coste de adquisición, ¿entiende? O el retorno de inversión es algo crítico, que siempre hay que tener muy cuidado, dependiendo de cada negocio. Y luego hay múltiples KPIs que ya dependen de muchísimos negocios que tampoco vamos a entrar porque bueno, he visto que hay una pregunta, ¿no? En cuanto a las KPIs, pero bueno, yo creo que serían las principales a tener en cuenta en e-commerce. Sí que me interesa mucho el tema de los silos también que comentabas, porque nosotros quizás sí que estamos en una situación privilegiada para ver silos, ¿no? Desde dentro es muy difícil verlo o intuirlo, porque muchas veces estás en uno. Entonces solo lo ves de tus perspectivas. Nosotros como llegamos como un observador externo muchas veces, lo vemos enseguida. Y lo vemos, lo decía muchas veces, en el espacio físico de una oficina ya los hilos los empiezas a ver. Y hablando con la gente, pues empiezas a ver todos esos. Y esos son los mayores problemas, yo creo, en el e-commerce o en la mayoría de empresas, ¿no? Que se dedican a esto. Y es una de las principales cuestiones a saltar, ¿no? Yo creo que haya muchas diferencias entre equipos digitales y no digitales en muchas empresas empiezan a no tener sentido. Es decir, las empresas se dedican a muchas cosas, tienen touch points físicos o digitales, pero su servicio es uno. Con lo cual, separarlos, pues ese es el problema, ¿no? Yo creo que el principal problema de los silos es que cada silo tiene un set de prioridades y de urgencias que considera que son las más urgentes. Pues si sumas todas esas urgencias a todos, nunca hay. Todo parece urgente, todos dependen de varios equipos, hay un montón de relaciones entre sí, es un nivel de entropía muy grande, ¿no? Por eso todas las metodologías agiles hablan de squads pequeños, metodologías pequeñas, porque si no es inmanejable realmente. Una multiplicación exponencial de la complejidad de las urgencias que lo que genera es bloqueos. Y además, como somos personas, tenemos este problema de relaciones complejas a nivel casi psicológico, ¿no? Así que cuando hablamos de mejorar la eficiencia de los equipos digitales, yo creo que es mejorar la eficiencia en general. Y cómo quitar todas esas barreras que nos ponemos nosotros mismos, que son naturales, pero que yo creo que hemos ido aprendiendo con el tiempo cómo solucionarlas, ¿no? Y cómo aprender de muchas startups nuevas que están cambiando ese paradigma. E incluso las organizaciones grandes pueden aplicarlos y muchas lo están haciendo con bastante éxito. Sobre todo, para lo que decía Pablo, para poder responder rápidamente. ¿No? Lo que decíamos antes, ante las tendencias que cada vez son más rápidas, cada vez surgen nuevas y hay que responder muy rápidamente. Totalmente de acuerdo contigo, Antonio, y de hecho ahora que vamos a pasar al siguiente bloque, que es el de las claves, una de las cosas de las que vamos a hablar en particular es de esto, así que lo continuamos ahora.
Entonces, bueno, las claves. Aquí me gusta empezar por esta frase que me hace mucha gracia, me parece muy divertida, lo de shit happens. Se lo estoy robando a otro cliente al que tengo especial cariño, que no está hoy aquí con nosotros, pero es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Por mucho que queramos evitarlo. Cuando las empresas alcanzan un determinado volumen, como bien ha puesto Antonio antes en el contexto, es súper complicado, es tremendamente complicado mantenerlo todo bajo control y hay momentos en los que se van a producir incidencias y en ocasiones de manera recurrente. Entonces eso no lo podemos evitar. Las incidencias van a pasar, van a venir. ¿Qué ocurre? En esencia no debería suponer un problema siempre y cuando, y aquí me voy a lo que comentó Pablo al inicio, seamos capaces de reaccionar rápido, las detectemos, las analicemos y las resolvamos a tiempo. La velocidad de reacción aquí es clave porque pequeñas incidencias que se van acumulando, pues al final parecen cosas pequeñitas, pero pueden traducirse en millones de euros con mucha rapidez por el volumen de usuarios a los que están afectando. Y grandes incidencias como la caída de la web o la pasarela de pago, en ocasiones es posible predecirlas y evitar y mitigar el impacto. Y tienen mucho impacto no solo en el momento en el que se producen por las pérdidas directas, sino también están afectando a la marca, a la imagen corporativa, a la percepción que tiene el usuario de confianza, que en el mundo digital no lo hemos comentado, pero yo creo que sí que es un punto interesante. Yo recuerdo cuando empecé a comprar en digital, daba muchísimo miedo, no sabías qué había detrás, no tenías un vendedor detrás, ¿no? Es la sensación de estar exponiendo una tarjeta de crédito, exponiendo una cuenta bancaria, haciendo una transferencia, estoy hablando de hace demasiados años, como dice Antonio, revelando mi edad, y daba muchísimo miedo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y cuando una empresa depende del canal digital como fuente de ingresos, pues no se puede permitir el no tener una visibilidad total sobre el journey del cliente, saber qué fricciones se está encontrando e intentar resolverlas lo antes posible. Y aunque estas dos situaciones pues, afectan a todas las empresas que tengan un portal de venta online, es cierto que tienen mayor impacto en aquellas que han apostado por una transformación digital sólida, fuerte y logrando hitos de negocio como tener más del 50% de las ventas procedentes por el canal digital, tener un volumen de tráfico en el orden de los millones de visitas al mes o, por ejemplo, contar con un e-commerce o canal de venta 100% automatizado o autoservicio, ¿no? Entonces, este tipo de empresas, con esta gran complejidad, donde es fundamental ser capaces de reaccionar, actuar ágilmente, no nos podemos quedar en, parece que en la web está pasando algo, he tenido una caída, o tenemos que ser capaces de investigar las fricciones lo antes posible. Entonces, Antonio, esto os lo estáis encontrando vosotros ahora mismo los clientes, ¿verdad? Este tipo de situaciones y de preocupación ya. Totalmente. Yo creo, si lo decías, es inevitable, ¿no? Problemas siempre hay y de mucha índole. Y lo que pasa es que esos problemas dan mucha rabia, porque un problema que no se detecta y que en algunos casos puede estar una semana, se traduce en muchísimo dinero muchas veces. Y a veces, desde que alguien reporta un problema, que puede ser desde 1000 sitios, ¿no? Desde Customer Service o desde alguien que justo está probando algo, hasta que se detecta muchas veces es muy difícil y hay que mirar muchísimos datos, hacer muchas cosas y probar. Y vuelvo a los hilos, ¿no? Entonces, hasta ir desentrañando qué puede pasar, pues pasa mucho tiempo. Entonces, es verdad que es crítico tener implantado un sistema que permita detectar eso con mucha facilidad y poder generar una respuesta igual de rápida. Pero detectar el problema es algo que es complejo, como decías, ¿no? Desde que se caiga una pasarela de pago, que es extremadamente común, y no es una pasarela de pago, es desde que el sistema bancario cambia el sistema de autorización, y no es baladí, ¿no? Es de repente meterte, o cuando estás vendiendo internacionalmente, problemas con tarjetas de muchos países, etcétera, pues puede estar de un problema y hasta que lo detectas y te pones a mirar logs y lo intentas entender, pues es cierto que herramientas como Quantum pues, ha cambiado un poco el juego en ese sentido, ¿no? Porque es que ya te dice casi, está llevando con una flecha muy grande y dice está aquí. Y ya puedes ir directamente a atajar el problema.
No, perfecto, totalmente de acuerdo, Antonio. De hecho, es una de las cosas que más nos motiva, el romper silos y el ayudar a ser a los equipos más eficientes. Y ahora, Pablo, te voy a lanzar una pregunta un poco más personal, a ti directamente. Si te pregunto qué es lo que te mantiene despierto por la noche, lo que te quita el sueño, ¿qué es dentro de tu negocio? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Pues que no se caiga la web. Esto es lo primero. Y luego que la tasa de conversión. O sea, eso es algo que miramos día a día todo el tiempo. Es lo que nos da algún indicio de que bueno, la cosa va bien, mal, o que diría que es entrega el primer síntoma, ¿no? de que hay algo está pasando. Que el problema es encontrar el origen de lo que está impactando o está de alguna manera moviendo esa tasa de conversión, porque es multifactorial. Hay o sea, condiciones de entorno, condiciones internas desde el área de IT, cambios en alguna, por ejemplo, política de precios, o lo que tú comentabas un poco antes, ¿no? Hay algún conflicto en algún país y parte de ese mercado es importante para tu negocio, te impacta. Y tú no has hecho nada y la tasa de conversión ha bajado. Entonces, creo que es importante revisar, o sea, desde lo que a nosotros nos compete como líderes del equipo que es responsable, ¿no? De que a nivel de usabilidad, de que a nivel técnico funcione y tenga que funcionar lo que tiene que funcionar, es imprescindible revisarlo día a día y revisar cómo responden los usuarios frente a eso, revisar si está funcionando todo lo que tiene que funcionar, revisar dónde puede haber alguna caída. Entonces, dividir todos los journeys en los pasos que tienen para ir mirándolos uno a uno es clave. Lo que comentaste tú, Antonio, se cae la pasarela de pago, o la pasarela de pago tiene que responde a a otro ente, toca algo, o lo cambia ciertas políticas de validación o lo que sea, te impacta. Entonces, creo que es importante contar, o sea, es clave, imprescindible contar con herramientas que te permitan agilizar esa investigación y poder dar o priorizar más bien las posibles causas de un cambio en alguna tendencia de tu principal KPI. Y ahí es donde tenemos, bueno, plataformas como la vuestra, Quantum, que nos ayudan a hacerlo y bueno, tiene además la ventaja de que la priorización viene dada por la cuantificación económica, ¿no? Entonces, cuando ves más de 2 ceros en el numerito, pues empieza a saltar la alarma. O sea que sí, yo creo que hay que encontrar, o sea, hay que contar con herramientas como Quantum o Google Analytics o la que sea, pero que te permita encontrar el problema, poder priorizarlo y respaldar las decisiones que uno tome con datos reales y datos de negocio, que son los que finalmente importan. Me quedo, Pablo, con esta última cosa que has hecho, que es resaltar el tema de respaldar las decisiones, porque yo creo que es fundamental. O sea, igual de importante es el ser capaz de identificar como el ser capaz de justificar, y eso rompe muchas barreras internas, ¿no? Que era lo que estaba comentando Antonio. Cuando se tiene la justificación de las cosas es muchísimo más fácil accionar los distintos caminos que tenemos dentro de la organización para movernos. Totalmente. Vamos a seguir, vamos un poco mal de tiempo, la verdad, vamos a tener que pisar un poco el acelerador.
en las siguientes diapositivas, pero bueno, en estas, tan solo esta diapositiva lo único que quiere decir es que no nos vale ya quedarnos con qué está pasando, sino que se necesita también el por qué. Y aquí te voy a preguntar a ti directamente, Pablo, porque nosotros normalmente cuando hablamos del qué, hablamos de Google Analytics, tú lo estás usando y nosotros complementamos. Desde cuánto intentamos toda esa información que viene de Google Analytics, que es muy grande, que nos permite saber por dónde se está moviendo el usuario, podemos calcular conversión, podemos calcular también en microjourneys, también como estabas comentando al principio. ¿Qué hace que, en qué momento en Iberostar os dais cuenta de que Google Analytics está muy bien, os da mucha información, pero que tenéis que ir un paso más allá y entender el porqué de todas esas cosas? Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? ¿En qué momento nos damos cuenta de esto? Claro, ¿en qué momento una empresa piensa, quiero dar un paso más? Me parece que me estoy quedando corto, tengo esto que está muy bien, pero necesito Hombre, conocer yo mejor a mi creo el momento en el que te das cuenta o una empresa se da cuenta de que necesita un apoyo como el de Quantum Metrics es cuando le asigna al canal digital una importancia o una relevancia clave para el negocio. O sea, creo que va de la mano de una madurez de este canal en la propia compañía, en la empresa, donde se les reconoce el potencial, se les reconoce el nivel de beneficio y por tanto se apuesta por potenciarlo, cuidarlo y mejorarlo. Entonces, Google Analytics sí te da cierto nivel de información, pero cuando lo quieres cruzar con aspectos más técnicos, por ejemplo, con problemas que puedan estar ocurriendo con las aplicaciones web, o del móvil, pero en nuestro caso web, haces el cruce y con eso pues tienes una información más rica para poner encima de la mesa con el equipo de trabajo, que en nuestro caso es el área de tecnología, de IT, nuestros proveedores de IT, nuestro equipo de analítica, pues son un poco relacionado a lo que comentaba antes, ¿no? Los silos. Aquí hay tres, en nuestro caso hay por lo menos 3 equipos constantemente mirando el canal digital. Y luego, por encima, está el equipo que define la política de venta, la política comercial. Entonces, somos 4 que estamos trabajando en conjunto y los datos son clave para poder tomar ciertas decisiones que a veces un silo no la quiere, pero bueno, creo que es clave fiarse de los datos y para fiarse de los datos tienes que contar con herramientas world class. No, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por compartir la experiencia. Creo que es importante toda la parte de madurez de la compañía y sobre todo el peso que tenga el canal digital. A la hora de, si quieres apostar por el canal digital, estoy totalmente de acuerdo que hay que tirar adelante y poner toda la carne en el asador. Como os decía, vamos a ir un poco más deprisa porque estoy sufriendo con el tiempo, pero bueno, yo creo que hemos ido también recorriéndolo bastante. Entonces, aquí ya lo que vamos a ver, hay una cosa que surgió mientras que estábamos preparando esta sesión, que era precisamente la necesidad, ¿no? Como de tener un sexto sentido para poder entender bien al cliente digital, ¿no? Hay una serie de puntos de dolor que son comunes al 90% de los e-commerce y siempre hay una preocupación de conocer el journey del cliente, saber por dónde se está moviendo. También el hecho de que tengo muchos datos de los clientes, pero hay veces que eso no es información accionable. Tengo muchísima información, pero luego no sé cómo trabajarla. Y luego la falta de agilidad interna también a la hora de diseñar o evolucionar ese canal digital para conectar con las necesidades del cliente. ¿No? Estos son como las 3 preocupaciones fundamentales y lo que vamos a hacer ahora es en las siguientes 3 diapositivas
hablar precisamente con vosotros, ¿no? Entonces, en cuanto al journey del cliente, Antonio, ¿tienes tú algún ejemplo práctico? Te voy a pedir que sea súper breve a los dos porque tenemos muy poquito tiempo y he visto que hay preguntas y me gustaría poder también darles respuesta. Así que, ¿cómo ves tú el journey del cliente? ¿Coincides en que es un punto de dolor? Y luego, ¿cómo ves la solución que ponemos aquí? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿No? ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. O sea, el journey es algo crítico para nosotros. No es que sea dolor, es que es donde se mueve, o sea, es el mapa de la experiencia, ¿no? Entonces, a medida que aumentan los puntos de contacto y las experiencias físicas, el journey va complicándose y se ha vuelto muy difícil controlarlo, ¿no? Entonces, es verdad que herramientas que ya aglutinen todo eso y nos permitan tener una visibilidad constante, pues son esenciales. No quiero alargarme más para... No, seguimos entonces, como Pablo ya ha comentado la anterior, lo que voy a ir es a la siguiente. Y aquí sí que te voy a preguntar a ti, Pablo, ¿vosotros lo habéis vivido? El hecho de tener, va enlazado también con la pregunta de Google Analytics, la madurez digital, etcétera. El hecho de tener una sobrecarga de información, que normalmente es común, hemos pasado de no tener nada a tener todo sobre el cliente, pero de una manera que no logramos encajar, ¿no? Que no logramos procesar, digerir. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto, Pablo? Hombre, yo creo que lo clave es hacer las preguntas correctas. Si haces la pregunta correcta, eligen los datos que necesitas para poder responderla. Y efectivamente, como has dicho tú, en último tiempo el crecimiento de disponibilidad de datos ha sido exponencial. Si haces la pregunta correcta, que no siempre es lo más fácil, los datos que necesitas para responderla van a estar. Y lo que importa es que estén disponibles, actualizados y que en el fondo no sean cuestionables, ¿no? O sea, ese es un reto también, porque si no, la respuesta a esa pregunta también puede ser errónea. Pero yo creo que lo importante es hacer la pregunta correcta. No, me gusta mucho la respuesta, estoy totalmente de acuerdo con ella. Muchas veces es más preguntar, saber cómo formular la pregunta que el tener los datos. Y luego los hilos internos que han salido de manera recurrente en toda la conversación. Yo creo que esto también lo hemos estado hablando. Y al final, ¿cómo podemos, ¿no? También alinear, cómo estáis poniendo vosotros mecanismos dentro de vuestras organizaciones o tú, Antonio, también ayudando a tus clientes para conseguir tener una metodología de trabajo conjunta que facilite la colaboración, que haya información común, que esté compartida, pero que cada una de las áreas funcionales pueda accionarla de la manera que le sea más conveniente y no tenga una sobrecarga de información tampoco. Y yo creo que aquí hay una cosa que también ha salido bastante cuando hemos estado hablando, que es la capacidad de establecer unos objetivos comunes centrados tanto en el cliente final, pero también alineados con la cuenta de resultados y los objetivos de negocio. ¿Cómo lo ves tú, Antonio, en este sentido? Totalmente, o sea, yo creo que nosotros ayudamos a los clientes de mil maneras en este sentido. No creemos en metodologías únicas, yo creo que cada equipo, cada empresa es única y no podemos aplicar metodologías Agile a equipos de 12 personas. Sí. A veces hay equipos de 6 personas que facturan más que empresas de 200. Es fascinante, pero es así. Entonces, yo creo que los mensajes claves son la transparencia, como tú decías, transparencia en cuanto a objetivos, en cuanto a resultados de la empresa. O sea, es un barco en el que todos vamos juntos y todo debería ser transparente. Y metodologías de trabajo, que la tecnología ayuda muchísimo, pero no solo es la tecnología, sino son procesos, ¿no? Desde co-creación, desde intercambio de opiniones o desde... Y sobre todo aprender a trabajar en equipos pequeños, ¿no? Yo creo que si algo tiene bien la metodología ya en los Scrum es enseñar eso. A más de 6 personas complica muchísimo el tema. Entonces, escoger proyectos pequeños, trabajar en conjunto con perfiles muy variados y en la medida posible involucrar siempre a los clientes, usuarios o todos los stakeholders que tenga esa empresa, ¿no? Y aprender de ellos. Es algo que no hacemos, que es escucharlos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, escuchar, estoy totalmente de acuerdo. Pablo, ¿tú cómo lo ves desde Iberostar? ¿Qué hacéis para eliminar estos hilos que de manera natural con empresas tan grandes como la vuestra, pues de vez en cuando es así, ocurren y aparecen? Sí. Bueno,
voy a repetir lo que habéis dicho. O sea, poner objetivos comunes. Y creo que también algo que hacemos es definir un ownership claro. Porque cuando no hay ownership o se diluye o no está claro quién lo tiene, pues se diluye un poco el esfuerzo común. Entonces, esto es algo bueno, que tratamos de hacer. A veces lo hacemos bien y a veces no tan bien. Pero creo que eso es lo que podría agregar. No, me gusta muchísimo y la puntualización, totalmente de acuerdo. La dilución de responsabilidad es peligrosísima en todos los ámbitos de la vida y en particular en las empresas, Sí. totalmente de acuerdo, porque hace que las cosas no se muevan y no salgan adelante. Y ya pasamos a la parte de conclusiones finales, ¿vale? Entonces, finalmente, pues sencillamente nos gustaría resaltar el conjunto de pasos que consideramos nosotros imprescindibles para conocer al cliente digital, ¿no? Y que deben abordarse rápidamente por cualquier equipo digital. Primero, conocer y monitorizar de forma proactiva el journey del cliente omnicanal. Esto está muy ligado a lo que ha salido de manera recurrente también en toda la sesión, que es escuchar al cliente, ¿no? Podemos esperar a ver qué está pasando, podemos escuchar al cliente cuando llama al centro de atención, cuando tenemos una avalancha de quejas o podemos contar con información antes y estar muy pendientes del cliente antes para cuando nos vaya dando esas indicaciones que pueden ser pues, problemas que se está encontrando, que manifiesta porque no funciona un botón, haciendo un clic de manera repetitiva, podemos ver errores que están saltando en el sitio web y los podemos monitorizar o sencillamente pues podemos ver cosas como que de manera natural en junio estamos teniendo una avalancha de peticiones que están siendo respondidas como no hay disponibilidad y tomar decisiones para el año que viene, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todas estas cosas que vamos sacando del sitio web, que no es otra cosa que estar este sexto sentido del que hablábamos, ir desarrollándolo y ver al cliente. También igual, ligado con lo anterior, las anomalías y centrándonos también no solo en entender qué es lo que está pasando, está bien saber que hay un problema, pero cuál es la causa subyacente a ese problema, ¿no? ¿Cómo está afectando la tasa de conversión? ¿Cómo me está impactando el negocio? Ese es otro punto súper importante también dentro de la experiencia digital. Y por último, pasar a la acción. Una vez que ya hemos visto qué es lo que está pasando al cliente, hemos visto qué anomalías, qué impacto tienen, hay que priorizar, hay que accionar los equipos, hay que mover a todo el mundo, hay que eliminar silos. No hay nada más frustrante dentro de un área, y seguro que esto tanto Pablo como Antonio lo pueden corroborar, que es saber lo que hay que hacer, tener las claves para resolver un problema y no ser capaces de accionarlo y de mover y que esto se vaya dilatando en el tiempo, ¿no? Y ya por último, a mí me gusta mucho equiparar toda la parte de tienda física con tienda virtual. Yo creo que en una tienda física se reconoce muy bien al buen comercial porque está continuamente pendiente del gesto del cliente, ese pequeño gesto, ese interés donde fija atención y es capaz de guiarlo y tiene muchísimo más éxito que alguien que está solo esperando a que le llegue la transacción. Pues exactamente igual pasa con el mundo digital. En tanto en cuanto tengamos más información sobre el cliente y seamos capaces de interpretar esta información, pues mucho más sencillo nos va a resultar accionar todas las palancas adecuadas para tener un mayor éxito. Es cierto que necesitamos ese sexto sentido y yo creo que aquí, afortunadamente, vivimos ya en avanzado el siglo XXI y la tecnología está aquí avanzando muy rápido para ayudarnos a desarrollarlo. Paso volando, me queda un minuto para las preguntas, somos lo peor, nos hemos extendido muchísimo, pero sí que hay preguntas que eran interesantes uy, perdón, que me voy al Nos revés. podemos alargar 5 minutos. Sí, vale, pues Buscar entonces algunas. sí, vamos para las preguntas. A ver, aquí hay una muy concreta para Pablo, que es el KPI del ROAS. ¿Vale? ¿Qué significa el KPI del ROAS? Que si lo podrías explicar, por Sí, favor. claro. Bueno, el ROAS es un acrónimo, ¿no? en inglés que básicamente es el retorno sobre el gasto que tienes en marketing digital. Y básicamente te dice cuánto ingresa por cada euro que inviertes en marketing digital. Es ROAS. Es eso.
Vale, tenemos Entonces, aquí... mientras más alto, mejor. Claro, no, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y luego, a ver, es que hay muchísimas preguntas, no nos va a dar tiempo a resolver todas, ya os lo avanzo, pero luego os dejaremos los correos electrónicos para que nos las podáis dirigir directamente con la comunicación. Entonces, también nos preguntan si, además de con la tasa de conversión, cómo podría medirse el impacto económico de una incidencia en el proceso de compra online, lo cual puede impedir o impide que el cliente finalice la venta. Entonces, ¿eso quién la quiere coger de vosotros? Antonio, A ver, no tiene una respuesta fácil. Sí. La tasa de conversión es importante, básicamente es una estimación Sí. entre lo que suelo tener de tasa de conversión, lo que he detectado que ya ha llegado a la pasarela de pago y al final no la ha realizado por un problema técnico. Y si conozco el importe, básicamente puedo hacer un cálculo, una regla de 3 muy sencilla, cuánto dinero he perdido. Puedo aplicar luego unos coeficientes estándares que yo tenga, pero ese es el dato que me lo va a dar. Sí, nosotros en Quantum, aquí también lo comento, nosotros hacemos una proyección también de las ventas en función de todas las ventas que se van registrando dentro de la plataforma, de la estacionalidad, etcétera. Lo que hacemos es a partir de la tasa de conversión, o sea, es el indicador básico, vamos proyectando esa estacionalidad, con lo cual somos capaces de medir cuál es el impacto de ese descenso. O sea, Quantum está monitorizando la tasa de conversión actual, lo está comparando contra una línea de base, un margen de seguridad, ¿no? que tenemos, y cuando se produce un descenso, entonces se cuantifica cómo puede estar impactando en función del historial pasado, ¿no? De la analítica de los últimos 13 meses aproximadamente, que va en línea con lo que dice Antonio. Nos preguntan también que, considerando la variedad de canales y dispositivos que utilizan los clientes en su viaje de compra, ¿cómo se puede lograr una experiencia coherente y personalizada en todos los puntos de contacto digitales? ¿Y cuáles son las implicaciones de escalabilidad y mantenimiento asociadas? Esta es dura, ¿eh? Esta es una pregunta... Sí. Va muy en relación con lo que tenemos. ¿Cómo se puede? Pues teniendo muy claro el journey desde el principio. Si yo tengo claro el journey y estoy trabajando sobre ese journey constantemente, digo todo mi journey, no solo el digital, Sí. es donde puedo ver cómo trabajan esos canales, conviven y cómo controlarlo, ¿no? Yo creo que aquí el diseño estratégico para nosotros es la herramienta clave para trabajar sobre eso. Cuando digo diseño estratégico, pues entra dentro de ahí el design thinking o lo que queráis, ¿no? No me gusta, pero todo ese proceso casi holístico de trabajar sobre ese journey es lo que nos permite hacerlo. O sea, si no, no hay otra manera. Sí, aquí tengo una pregunta ya para acabar. Tenemos más, pero no vamos a poder resolverlas todas. Una pregunta directamente para ti, Antonio, lo pone directamente. ¿Cómo es la organización de los equipos de digitales con los que trabajáis vosotros? ¿Cómo es la organización? Pues muy variada y os sorprendería. O sea, desde que de algo, una empresa grande que vende bastante, que puede ser una persona, el equipo digital, es decir, no que hay desarrolladores, pero el responsable, a empresas donde los equipos ya son muy grandes y me gusta mucho porque ya han asumido una distribución entre pues, investigadores, diseñadores de UX, diseñadores de UI, desarrolladores expertos en e-commerce. Entonces es muy variada. O desde bancos, evidentemente, en la que ya trabajan por programas muy concretos, ¿no? O sea, con verticales dentro de verticales, dentro de una aplicación, cada uno tiene un sector y cada uno tiene sus propios equipos. Entonces, es extremadamente variado y en muchas empresas todavía muy limitado. O sea, es como algo que tienen ahí. Sí. Y como tú dices, ya está comiéndose mucha parte de todas las ventas y aún así tampoco dan el salto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio. Voy a pasar ya a la última diapositiva. Aquí tenéis nuestros datos de contacto. Hemos puesto los correos de Antonio y el mío. Podéis poneros en contacto directamente con nosotros sin problema. Y no os olvidéis de reservar vuestras vacaciones de verano, que ya estamos muy cerquita, en iberostar.com. Así que no sé si queréis despediros vosotros también de la audiencia y ya con esto cortamos el webinar. Así que os paso la palabra a Pablo, primero tú y luego Antonio.
pues nada, muchísimas gracias a todos por dedicar el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Espero que haya sido de provecho y la conversación puede seguir por LinkedIn o los correos que habéis visto aquí cuando queráis. Pues yo igual, muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad que una hora del tiempo es mucho y que nos la hayáis dedicado significa mucho y lo mismo. O sea, tanto mi email y LinkedIn está ahí. Cualquier pregunta que tengáis o información, no dudéis en escribir que os contestaré. Pues nada, lo dicho, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.